Buenas tardes, tengan todos los presentes. Inicialmente me presento, mi nombre es María Clara Méndez Ramos, soy economista, egresada de la Universidad de Sucre y miembro del Grupo de Investigación, Estadística y Modelamiento Matemático Aplicado a Calidad Educativa, GEMA, el cual es un grupo de investigación categorizado en B ante el Ministerio de Ciencias y que se encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias, de Educación y Ciencias de la Universidad de Sucre. En la tarde de hoy tengo el gusto de presentarles la investigación titulada Análisis multivariado de los factores socioeconómicos asociados al rendimiento en las pruebas Saber Pro 2016, el caso de los estudiantes de licenciatura en matemáticas en Colombia. Esta investigación fue desarrollada en el año 2018 por mi persona, junto con mi compañera Jennifer Tobía Gutiérrez y la líder del grupo de investigación, Melba Bertel Morenzo. Esta formó parte del convenio 1377, el cual fue desarrollado por el Grupo de Investigación en Representación de la Universidad de Sucre en alianza con el SENA Regional Sucre, SECAR, y fue financiado por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2018. En la tarde de hoy voy a estarle presentando algunas cuestiones, algunos conceptos introductorios, planteamiento de problema, objetivos, metodología y ya algunos resultados y conclusiones que se derivaron de la investigación. En primera instancia, durante los últimos años, el estudio acerca del rendimiento escolar ha venido sufriendo ciertos cambios en términos metodológicos. En ese sentido, se han ido incorporando ciertos enfoques y alcances y conceptos con respecto a ello. Uno de los conceptos que se han ido incluyendo tiene que ver con los factores asociados al aprendizaje. Este concepto ha permitido avanzar en la construcción y entendimiento de los aspectos que inciden en la calidad de la educación por medio del desarrollo de ciertas investigaciones y estudios sobre eficacia escolar que han ido utilizando ciertos modelos y herramientas de recolección y análisis de datos que han permitido establecer las relaciones existentes entre ciertos elementos que influyen en la calidad educativa. Estos estudios han reconocido que el sistema educativo debe verse de una estructura anidada en la cual se incluyan todos los niveles de agregación jerárquicos que se encuentran inmersos dentro del proceso escolar, sea cual sea el nivel. En ese sentido, en Colombia, gran parte de la evaluación externa que se hace de la educación superior en términos del rendimiento académico universitario se hace por medio de las pruebas Saber Pro. Estas pruebas tienen como objetivo evaluar y proporcionar un reporte del grado de desarrollo de habilidades y conocimientos generales de los estudiantes de programas de formación universitaria profesional. Esta está dirigida a estudiantes que han aprobado el 75% de los créditos en sus respectivos programas de formación. En ese sentido, el ICFES publica estas bases de datos de manera libre, en la cual se cuenta con una base con el rendimiento del estudiante en la prueba, pero además han ido incorporando la parte de los factores asociados por medio de una encuesta socioeconómica que el estudiante aplica al momento de desarrollar la prueba, teniendo en cuenta que para ellos es muy importante y pertinente evaluar qué factores inciden en el puntaje o en el rendimiento que el estudiante tiene en esa prueba. Teniendo en cuenta este contexto y además teniendo presente que para el año 2015, en la ley 1753, por la cual se rigió el Plan Nacional de Desarrollo en su momento, se estipuló que las licenciaturas debían cumplir acreditación de alta calidad a un corte no mayor de 2 años. Y teniendo presente que esta investigación se hizo en el año 2018, en la cual se encontraba ya casi cerrando el cumplimiento, la vigencia de este artículo, y también teniendo en cuenta que la Universidad de Sucre también se encontraba en este proceso de acreditación de alta calidad del programa de licenciatura en matemáticas, y como grupo de investigación, una de nuestras líneas fuertes es la calidad de la educativa, decidimos hacer esta investigación y nació el interés de hacer esta investigación, la cual lleva
por objetivo analizar los factores socioeconómicos asociados al rendimiento en las pruebas Saber Pro 2016 para el caso de los programas de licenciatura en matemáticas en Colombia, y de esta manera, de forma específica, describir de forma multivariada los factores socioeconómicos que caracterizan a los aplicantes de la prueba y luego ya mirar ciertas asociaciones relacionadas con los factores socioeconómicos de los estudiantes. Ello por medio de una investigación de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo, en la cual se incluyeron 1.606 estudiantes de programas de licenciatura en matemáticas en distintas modalidades, por medio de una base de datos dada por el ICFES de los resultados de las pruebas Saber Pro. Como les comentaba, esta base de datos incluye el rendimiento del estudiante en la prueba, pero además incorpora una base de datos socioeconómica del estudiante, la cual pues relaciona información a nivel individual del estudiante, a nivel de su hogar y familia, y por último con respecto a la institución educativa por la cual el estudiante presenta la prueba. Para este caso se utilizó solamente el componente genérico, teniendo presente que la prueba incluye un componente genérico y un componente específico. El componente genérico incluye 5 módulos, como lo son lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, el inglés y la comunicación escrita. Para este componente lo que hicimos fue hacer un promedio del componente y mirarlo con respecto a la media nacional establecida por el ICFES, que fue de 150 puntos para el año 2018. Ello por medio de algunas técnicas multivariadas, como el análisis de correspondencia múltiple, teniendo en cuenta que estamos incluyendo variables de tipo cualitativo, y luego hacer un análisis factorial múltiple, incluyendo todos los componentes que se vayan a evaluar de forma individual. Acá ya podemos apreciar algunos resultados. Inicialmente, un análisis de correspondencia múltiple para el primer nivel correspondiente a los estudiantes. Las variables que se incluyeron con respecto al estudiante tienen que ver con el género, el estado civil, si pertenecían a alguna etnia, si trabajaban, cómo pagaron su matrícula y el valor de la matrícula, y asimismo si están en qué área se encuentran los estudiantes y el departamento de origen del estudiante. Con respecto a los estudiantes que se encuentran por debajo de la media, son estudiantes de los departamentos de Caldas, Amazonas, Bolívar, Córdoba, Ira, Cundinamarca, Chocó, Risaralda, entre otros, en su mayoría de género masculino, que pagaron su matrícula por medio de algún crédito de estado civil, separados o viudos, o en unión libre con títulos de bachiller pedagógico o con títulos de bachiller normal, y que sí contaban con alguna etnia. Mientras que los que se encuentran por encima de la media son en su mayoría estudiantes de los departamentos de Caquetá, Sucre, Huila, Atlántico, Cesar, Nariño, Quindío, que son estudiantes con título de bachiller técnico en su mayoría, que pagaron su matrícula por apoyo por medio de sus padres o que contaban con alguna beca y que no trabajaban, es decir, que se dedicaban exclusivamente a estudiar. En este caso, pues ya vamos vislumbrando algunas características importantes de destacar, como lo es, por ejemplo, los estudiantes que se encuentran por encima de la media, que son estudiantes que se dedican exclusivamente a estudiar, que cuentan con apoyo de sus padres o que cuentan con algún apoyo de alguna beca. Asimismo, para el caso del género, vemos que para el género femenino, en su mayoría se encuentran asociadas a, mayormente, se encuentran estudiantes en la media y algunos por encima de la media, mientras que para el caso del género masculino, algunas se encuentran más cercanas a la media, por encima de la media, y otros por debajo de la media. Para el caso de las variables relacionadas al hogar y la familia, acá se incluyó la ocupación del padre y de la madre, la educación del padre y de la madre, las características del hogar y algunas características del hogar, como si el hogar era temporal o permanente,
y también el número de cuartos y el número de personas que habitan el lugar y el estrato socioeconómico. Para el caso de los estudiantes que se encuentran por debajo de la media, podemos evidenciar que en su mayoría son estudiantes que cuentan con padres de educación primaria y algunos de bachillerato incompleto, en la cual la ocupación son padres de familia que trabajan en empresas o negocios familiares sin remuneración, o algunos son jornaleros o peones, en su mayoría de estratos 1 con hogares temporales, mientras que los que se encuentran por encima de la media son estudiantes de los estratos 4, los cuales los padres tienen educación de pregrado completos y algunos otros con posgrados, asimismo con un hogar en categorías de habitual o permanente, y los cuales los padres son algunos pensionados y otros son padres que trabajan con alguna entidad gubernamental. Por su parte, con respecto a las características de la institución, podemos evidenciar que existen universidades que se encuentran por encima de la media, como las universidades del Magdalena, la Universidad de Santo Tomás, la Católica de Manizales, la Universidad de Quindío, la Universidad de Cali, la Universidad del Valle, la Universidad Libre, la Universidad de Sucre y la Universidad Distrital Francisco C. Caldas, las cuales tienen de origen oficial y algunas no oficial con carácter de corporación, mientras que las que se encuentran por debajo de la media son algunas universidades como la Tecnológica de Pereira, la Universidad del Chocó, la Universidad del Amazonas, la Universidad de los Llanos, la Universidad Popular del Cesar, entre otras, las cuales tienen algunas y en su mayoría son oficiales y que cuentan con metodología a distancia virtual y con metodología presencial. Mientras que las que se encuentran en la media estrictamente son en universidades específicamente de categorías a distancia. Ya con respecto al análisis factorial múltiple, podemos apreciar ya todos los componentes incluidos en uno solo. De esta manera, podemos ver que los gráficos incluyen una cantidad considerable de datos y una cantidad considerable de variables, en la cual se evidencia que los niveles más representativos y explicativos al desempeño de los estudiantes en la prueba con respecto a los componentes evaluados fueron los factores relacionados al estudiante y a las instituciones de educación superior, donde las variables dentro de esos componentes que más asociación presentaron con el rendimiento en la prueba fue el género, el departamento de residencia, el programa al cual pertenecían, la metodología del programa y el origen de la institución de educación superior a la cual el estudiante se encontraba adscrito. A nivel de conclusiones, pues se presentó un análisis por niveles de los factores socioeconómicos asociados al rendimiento en la prueba SAOP Pro para el caso del año 2016, en la cual pudimos evidenciar que hay ciertos factores que están afectando, que están relacionados al rendimiento en la prueba, como lo es el género, muy importante tenerlo presente, como lo es el origen de la institución de educación superior y como lo es también básicamente los factores asociados al estudiante y a la institución de educación superior. Los factores relacionados con el hogar encontramos que no tuvieron una representación muy fuerte con respecto a la base de datos utilizada en esta investigación. Y los departamentos que mejor posicionados se encontraron con respecto a los resultados fueron Tolima, Boyacá, Norte de Santander, Magdalena, Quindío, Meta, Sucre, Atlántico, Nariño y Caquetá. Asimismo, concluimos
que las técnicas multivariadas pueden ser utilizadas para explicar y evaluar el comportamiento de la calidad de la educación en los distintos niveles por medio de ciertas herramientas tecnológicas como lo es el software R y las bases de datos libres que se encuentran en nuestro entorno, teniendo en este caso el caso específico del ICFES, el cual publica cada tanto pues, los resultados de las pruebas y que asimismo incluye otro tipo de información que es muy pertinente utilizar para evaluar el comportamiento educativo a nivel de nuestro país. Algunas de las referencias utilizadas y pues muchas gracias por la atención prestada.